¿Sí? Vale, entonces aquí podéis ver, ¿veis el cursor también, en principio? Vale, esto es un poco lo que hicimos ayer, ¿vale? Es esta pantalla, lo tenéis en Atenea esto, ¿eh? Yo os recomiendo, si, no sé con métodos cómo lo hacéis, pero yo siempre, a mí me ha gustado mucho el Anaconda. Entonces esto, yo lo que recomiendo si alguien quiere empezar a utilizar esto, y no es lo que utilizáis en métodos, si bajáis Anaconda y entonces hay una aplicación en Anaconda que se llama el Jupyter Lab, entonces con el Jupyter Lab os abre un navegador o una página del navegador, pero que es local. O sea, veis que aquí arriba pone un localhost, está en vuestro ordenador, ¿vale? Entonces podéis abrir un notebook. El notebook es una herramienta fantástica porque os deja tanto poner texto como fórmulas, como dibujos, y luego además insertar por en medio código Python, ¿vale? Entonces, ayer es un poco lo que hicimos, ¿vale? Esto es un poco de recuerdo, de recordatorio de lo que hicimos ayer. Definición del número de Mac. El cursor, ¿lo veis? Gustavo, ¿se ve el cursor cuando estoy presentando? Sí, se ve. Gráfico. Muy bien. Vale, pues entonces aquí tenéis la definición del número de Mac con de la velocidad del sonido, es esto lo que hicimos ayer, ¿vale? Entonces aquí en Python simplemente defino qué es el valor de gamma y cuál es el valor de R. Y aquí un poco lo que expliqué ayer, de que los valores de Mac, ¿vale? Para los cuales que hacemos la división de los flujos de cómo son incompresibles, subsónico, transónico, supersónico y hipersónico. La ecuación de Bernoulli, que fue la que expliqué ayer, súper importante, esta, la dimensionalizada, ¿vale? Y aquí la definición que hicimos ayer de temperatura total, de remanso, de estancamiento, y luego también a partir de aquí se pueden calcular o se pueden definir las presiones. La presión total, esperad un momento, por favor. Vale, vuelvo a estar aquí. Vale, entonces aquí tenemos la presión total, ¿vale? Que se define de esta forma. Ayer lo dijimos que era este valor. Y hay una cosa que ayer comenté, pero comenté un poco de pasada, es los valores sónicos, que es otra definición de unos valores de referencia muy importante. Los valores sónicos, ¿qué son? Son los valores de la temperatura, la presión, la densidad y la velocidad, cuando la velocidad del sonido, cuando la velocidad es la del sonido. Me están preguntando si puedo hacer un poco más de zoom porque lo veis pequeño. Sí, déjame que lo pongo un poco más grande. Ahora. Bueno, ahora quizás de mejor, demasiado. Ahora me he pasado. Me he pasado un poco. ¿Así? ¿Mejor? Paula, ¿mejor así ahora? ¿Lo ves? Vale, perfecto. Es mejor. Sí, sí, no lo había pensado esto. Yo como lo estoy en una pantalla grande, lo veo bien, pero claro, a lo mejor vosotros. Vale, entonces los valores sónicos, ¿vale? Que se ponen con una T asterisco. P asterisco, Rho asterisco, C asterisco. Son los valores para cuando la velocidad del fluido es la del sonido, ¿vale? Es decir, cuando el Mach es 1, ¿vale? Son los valores, entonces se llaman críticos o sónicos, ¿vale? Es el valor que tiene cuando es sónico. Entonces, un concepto importante. Aquí es muy importante que os fijéis que estos valores críticos únicamente dependen de los valores totales y del valor de gamma. No depende de nada más, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Estos valores críticos o sónicos solamente dependen de T0 y de P0. Estoy viendo que alguien está intentando ver y no le deja. Enrique, tú estás intentando ver. Está en Atenea, sí. En principio, yo lo tengo colgado en un drive, pero se supone que tenéis que tener permiso para verlo. ¿No tenéis permiso para verlo? Déjame que lo compruebe. Pero se supone que sí, que deberéis tener permiso para poder ver esto. No, perdonad. No tenéis permiso. Vale. Enrique, prueba ahora. Vale.
Ok, este notebook es para que lo bajéis, ¿vale? En principio, desde el navegador no lo podéis abrir, lo tenéis que bajar a vuestro ordenador y entonces con el JupyterLab abrirlo, ¿vale? Aparte, os he dejado también un PDF con lo mismo, ¿vale? Ok, Enrique, perfecto. Pues si tienes Anaconda, lo puedes abrir con el JupyterLab, sin problema. Vale, entonces es muy importante, como iba diciendo, esto, los valores sónicos que solamente dependen de los valores totales y de gamma. Vale. Entonces, una vez tenemos esto ya muy claro, vamos con lo que habíamos hecho ayer también, flujo isentrópico en toberas. Ayer empecé ya a explicar un poco esto, ¿vale? De que teníamos esta relación de aquí, ¿vale? Que me decía cómo variaba la velocidad con una variación del área. Y habíamos dicho, pues esto, que cuando el flujo es subsónico o es incompresible, tiene el comportamiento normal. Esto es una tobera que actúa como un difusor. En un difusor la velocidad se frena y la presión aumenta. Es decir, en un difusor lo que hacemos es aumentamos la presión frenando la velocidad. Y esto es un inyector. La velocidad aumenta y la presión baja, ¿vale? Por la ecuación de Bernoulli. En cambio, cuando el flujo es supersónico, entonces el comportamiento es diferente. Esto actúa como inyector, ¿vale? Y esto actúa como difusor. Y por eso ayer explicaba, por eso las toberas de los cohetes tienen esta forma, tienen una forma de falda, tienen forma divergente, porque lo que queremos es aumentar la velocidad, ¿vale? Disminuyendo la presión. Porque lo que queremos es mucha velocidad de salida, porque lo que buscamos es empuje, ¿vale? En cambio, en los aviones comerciales, donde el flujo es subsónico, tenemos lo contrario. Las toberas son de esta forma porque igualmente también queremos mucha velocidad para aumentar el empuje. Entonces, importante, en condiciones críticas o sónicas, el flujo másico sigue siendo el mismo por la condición de continuidad. Es decir, tenemos una densidad crítica, una velocidad crítica y un área crítica, que es el área mínima, como vimos ayer, y ese área es la misma en todos sitios, ¿vale? Y es el flujo másico. El flujo másico es el mismo en todos los puntos de la tobera, tanto si es compresible como incompresible, lo que sea. Eso es la ecuación de continuidad. De manera que podemos calcular aquí una relación entre el área y el área crítica, que la tenemos en términos de la ρ y la u crítica, dividido por la ρ y por la u. Si esto sustituimos ahora todos los carros que tenemos de antes con la ecuación de Bernoulli, que tenemos una ecuación de Bernoulli, con la u, recordad que es el número de Mach multiplicado por la c, y la c es función de la raíz cuadrada de la temperatura. Sustituyendo todo esto, llegamos a esta expresión de aquí, que es una expresión, bueno, complicada, ¿eh? El área sobre el área crítica es 1 partido por el número de Mach y este rollo de aquí elevado a la mitad de gamma más 1 partido por gamma menos 1. ¿Vale? Hacedlo. Si un día estáis aburridos, lo hacéis, no es difícil, ¿vale? Y os puede salir. Y aquí hay unas instrucciones de Python, ¿vale? Que he utilizado el NumPy y el Matplotlib para hacer un plot de esto. Que no lo ha dibujado, que lo debería haber dibujado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el plot que sale. Y fijaros que efectivamente, según esta relación, porque lo hemos sacado de aquí, aquí abajo tenemos el número de Mach y aquí arriba tenemos la relación de áreas. O al revés, espera un momento, ¿qué es la X? Sí, exactamente. Aquí abajo es el número de Mach y aquí en el eje vertical tenemos la relación de áreas. Y fijaros que efectivamente la relación de áreas es 1 cuando el número de Mach es 1. ¿Vale? Y por debajo o por encima del número de Mach, pues tenemos una cierta relación. Es decir, fijaros que según esto, cuando el área de la tobera es el doble del área mínima, entonces el número de Mach esto me lo da, no sé, 0,3, 0,4, pero tenemos también una solución supersónica, 2,3 o 2,4 o algo así. ¿Vale? Fijaros que hay dos soluciones del área de la tobera para un mismo, no, perdón, dos soluciones del número de Mach para la misma relación de área de la tobera. Aquí fijaros que es el área de la tobera, pero normalizada con el área crítica. ¿Vale? Vale, y ahora viene un concepto importante, concepto de bloqueo de flujo. ¿Qué quiere decir que el flujo está bloqueado? Bueno, quiere decir que si tenemos un flujo sónico, que en la tobera, en la garganta, tenemos condiciones sónicas, entonces este flujo másico, que es la ρ asterisco por la u asterisco, la asterisco, si desarrollamos todo esto, nos llega a esta expresión de aquí, ¿vale? Que es el área crítica, la tenemos aquí al final, que es geometría, es el área de la tobera, y aquí tenemos dos expresiones, dos números. Ajá. ¿Alguien me dice que está cambiando el fichero? No. Ah, no, perdona. No, he sido yo. Vale. Perdonaste, pero me ha salido un mensaje. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, esto, flujo másico es el área crítica,
multiplicada por la temperatura total y la presión total. Por lo tanto, esto quiere decir que el flujo másico es únicamente función de la geometría, del área crítica, valor del área crítica, de la presión total y de la temperatura total. Es decir, condiciones de estancamiento, lo que tenemos en el depósito de salida, ¿vale? Entonces, esto quiere decir, es un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que sale del depósito en condiciones de estancamiento, ¿vale? Es un depósito y tenemos un depósito, como decíamos ayer, con unas condiciones, temperatura y presión, y ponemos un orificio, ponemos un conducto. El aire sale por ahí. Si el aire tiene condiciones críticas, crítica quiere decir que en la tobera tenemos condiciones sónicas y, por lo tanto, el aire en algún momento ha pasado a supersónico, o en carga, aunque sea muy poco, pero ha pasado a supersónico, entonces este flujo se dice que está bloqueado. El flujo másico no depende de la presión que encuentra la salida, solamente depende de PT0 y T0 y de T0, condiciones de estancamiento. Esto es muy raro. Bueno, muy raro. No es raro, esto es natural. Lo que pasa es que para nosotros, que vivimos en un mundo que es típicamente subsónico, este comportamiento nos parece extraño. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, para que os hagáis una idea, ¿vale? Yo siempre explico un poco esto. Si nosotros bebemos Coca-Cola con una pajita, Coca-Cola o agua o lo que sea, un zumo, con una pajita, ¿cómo conseguimos eso? Lo que hacemos es que creamos una depresión en nuestra boca y la atmósfera es la que crea la presión para hacer entrar el agua o la Coca-Cola o lo que sea en nuestra boca, ¿vale? Como sabéis, cuanta más depresión creamos, más flujo entrará. Con el aire pasaría igual, ¿vale? Si yo hago una depresión muy fuerte, aspiro mucho. Lo que esto está diciendo es que cuando el flujo es supersónico o es crítico, yo no puedo aspirar. No puedo aspirar. Quiere decir, ya luego lo veremos, que por mucho que yo baje la presión que yo tengo a la salida, el flujo va a estar condicionado únicamente por lo que está detrás, el empuje, que la presión es total, ¿vale? La presión total y la temperatura total. Esto es cierto, esto pasa así, ¿eh? Y se dice que el flujo está bloqueado, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Para hacer este ejemplo, si tenéis el Anaconda, tenéis que instalar un paquete. El paquete se llama Scikit Aero, ¿vale? Que es un paquete que hicieron los de Aeronáutica de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, para instalarlo, simplemente hay que hacer esta ejecución. Hay que hacer esto de aquí, pip install Scikit Aero y ya está. Entonces, en el Scikit Aero tiene todas las funciones, tiene muchas funciones que se utilizan para el flujo, como estamos haciendo, que es flujo isentrópico, ¿vale? Por ejemplo, podemos calcular, las reacciones de presiones P sobre P0 para Mach 2, ¿vale? ¿Qué es esto? Ya ponemos aquí, cargamos un módulo que es el isentropic flow, ¿vale? Con un cierto valor de gamma, y aquí le decimos, calcúlame para este flujo la relación y me va a calcular cuál es la P sobre P0 para Mach 3. Lo único que hace esto, lo podríamos haber hecho nosotros fácilmente, lo único que hace esto es aplicar esta ecuación de aquí. Esta. Es lo único que hace, calcular esto. Pone aquí el valor de Mach que le hemos entrado, el valor de gamma que hemos creado cuando hemos creado el objeto de este flujo isentrópico y calcula esto. Es muy sencillo. No hacía falta tampoco un módulo muy complejo para esto, lo pudimos haber hecho nosotros. Y aquí calcula el A sobre el A asterisco, para lo mismo, para un cierto número de Mach 2. Lo único que hace es aplicar otra vez esta fórmula de aquí, ¿vale? Pone aquí el número de Mach y calcula esto, ¿vale? Sencillo, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo. Flujo isentrópico en tobera convergente y divergente. Consideremos una tobera por la que sale aire de un depósito. Las condiciones de remanso en el depósito es la P sub 0, presión de remanso 1 megapascal, es decir, 10 bars, ¿vale? Y la temperatura de remanso 800 Kelvin, pues está caliente, es aire mucha temperatura. La tobera tiene una garganta de sección, la tobera 20 centímetros cuadrados, y en la salida se tiene Mach 2, ¿vale? Porque lo hemos visto. Fijaros que aquí he puesto A sub T, no he puesto A asterisco. En principio, en general, lo único que tenemos es una tobera, ¿vale? Luego, esta tobera puede ser crítica o puede no ser crítica. Tenemos que ver si aquí se ha creado flujo sónico o no. Aquí, evidentemente, se ha creado flujo sónico, porque en la salida tenemos flujo supersónico. Y en el depósito tenemos flujo con velocidad cero. Por lo tanto, si hemos pasado de Mach 0 a Mach 2, en algún sitio por en medio hemos tenido que pasar por Mach 1. Y ese Mach 1 solamente puede ser en la tobera, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí que tenemos que este área será el área crítica. Se pide cuáles son las condiciones de flujo en la garganta, cuáles son las condiciones de flujo en la salida y el flujo másico. Condiciones de flujo, ¿qué quiere decir? Temperatura, presión, densidad, velocidad, ¿vale? Entonces queremos calcularlo en la garganta y en la salida. Vale, resolución.
Hipótesis que utilizamos: gas ideal, lo típico, flujo estacionario, unidimensional e isentrópico, ¿vale? Entonces, en primer lugar, introducimos los datos, calculamos la densidad de remanso del aire en el depósito, es decir, ponemos la A star, que eran 20 por 10 a la menos 4, lo pasamos al sistema internacional, el número de Mach a la salida, que es 2, presión total 1 por 10 a la 6, temperatura total 800, y calculamos con la ecuación de los gases la Rho total, y la Rho total da esto, 4,36 kilogramos por metro cúbico. Flujo en la salida es supersónico, por lo tanto la garganta es sónico, evidentemente, y el flujo, por lo tanto, está bloqueado. Como está bloqueado, las condiciones en sónicas son muy sencillas. Lo único que hay que hacer es aplicar esta fórmula de aquí. Es decir, aplicar las ecuaciones de Bernoulli con Mach 1, simplemente. Vuelvo otra vez a las fórmulas que las tenemos aquí, estas. Son las condiciones de Bernoulli, pero con Mach 1, ¿vale? Son esto poniendo Mach 1, simplemente. Es tan sencillo como eso, súper fácil, ¿vale? Es más difícil el concepto que las matemáticas son muy sencillas. Entonces, aplicamos aquí, calculamos la P star, que es, lo podemos hacer esto con P sobre P0 con Mach 1, ¿vale? T sobre T0 con Mach 1. Rho star, utilizamos la ecuación de los gases perfectos, y la velocidad utilizamos la raíz cuadrada de gamma por R por la temperatura, que es la velocidad del sonido, pero como estamos con condiciones sónicas, la velocidad del sonido es la velocidad del aire, ¿vale? Y aquí ponemos todas las expresiones que nos han salido. E asterisco me sale pues 5 bars, ¿correcto? Sí, 5,3 bars. Temperatura 667 kelvins. Recordad lo que dije ayer, la temperatura ha bajado, ¿vale? Porque el fluido se ha acelerado. Estábamos a 800 kelvins, ahora estamos a 667. La Rho asterisco 2,76 kilogramos por metro cúbico. Y la velocidad, que es la velocidad del sonido, 517,5 metros por segundo. ¿Vale? Ahora vamos a calcular las condiciones en la salida. Las condiciones en la salida las calculamos a partir de la ecuación de Bernoulli, donde el flujo es isentrópico, ¿vale? Entonces calculamos la temperatura a la salida, pues lo mismo, pues con el número de Mach a la salida, la presión a la salida, con el número de Mach a la salida, la Rho lo utilizamos la ecuación de los gases y la calculamos. Presión a la salida, pues apenas 1,3 pascales. La presión ha bajado mucho porque el fluido se ha acelerado mucho, ¿vale? Entonces por la ecuación de Bernoulli el fluido se acelera y la presión baja y la temperatura baja. Y la densidad también baja. Densidad 1 kilo por metro cúbico. ¿Vale? La velocidad a la salida la calculamos a partir del Mach y la velocidad del sonido. El Mach me lo han dado, es 2. Y la velocidad, y tenemos la temperatura en la salida. Por tanto, calculamos la velocidad del sonido en la salida. Multiplicamos esos números y tenemos la velocidad en salida. 845 metros por segundo. ¿Vale? Mach 2. Fijaros en una cosa curiosa. Ayer dije que la velocidad del sonido eran 340 metros por segundo. Pero también remarqué mucho que la velocidad del sonido son 340 metros por segundo en condiciones normales atmosféricas, es decir, con la temperatura de 25 grados centígrados. Aquí, en cambio, nos dicen que es Mach 2, pero en cambio la velocidad son 845 metros por segundo, lo cual quiere decir que la velocidad del sonido aquí son 420 y pico, 422,5, ¿vale? ¿A qué se debe este cambio? Que aquí la temperatura no son 25 grados centígrados, la temperatura es mucho más grande, son 444 en la salida. Por lo tanto, la velocidad del sonido también es mayor. ¿Vale? Me podéis cortar en cualquier momento y hacerme alguna pregunta si os cuesta seguirme. ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno, no decís nada, supongo que entonces no estoy yendo rápido. ¿Acelero? ¿Me estoy yendo demasiado despacio? No. Vale, o sea, sí está bien, de acuerdo. Vale. Muy bien. Ahora lo que podemos calcular es cuál es el área de esta tobera en la salida. Esto lo podemos calcular, porque si me dicen que el Mach en la salida es 2 y tengo el área star, pues es muy fácil. El área de la salida es la relación que hay entre el área y el área sónica, el área crítica, multiplicada por el área crítica. ¿Vale? Entonces esto lo tenemos en una función que simplemente es aplicar la ecuación, la fórmula aquella que teníamos antes, y ya está, es muy fácil. Es decir, el área de salida simplemente es esto, 3,38 por 10 al menos 3 metros cuadrados, es decir, 33,75 centímetros cuadrados. Mayor que el área crítica, que me parece que eran 20, ¿no? ¿Vale? Ya está. ¿Y el flujo másico, cómo lo calculamos? Bueno, podemos calcularlo o bien en las condiciones de salida, que tenemos todo, teníamos la densidad, tenemos la velocidad y tenemos el área. Calculamos el flujo másico en la salida y sale 2,86 kilos por segundo, o bien lo podemos calcular en la garganta.
tenemos la densidad en la garganta, densidad sónica, pues crítica, la velocidad crítica y el área crítica. Multiplicamos estas tres cosas y da 2,86 kilos por segundo, que no es magia, es que tiene que salir así porque es matemáticas, ¿vale? Porque todas las condiciones en la salida las hemos calculado a partir de las condiciones en críticas, por lo tanto, tienen que dar en los dos sitios lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí lo habéis entendido bien? Vale. Vamos ahora a qué es una onda de choque. Concepto muy interesante, muy chulo, ¿vale? Y un poco difícil de entender. Para explicarlo, voy a ir un poco atrás y fijaros que lo que quiero hacer es calcular cuál es la presión que tenemos en la salida. 1,27 bars, ¿vale? 1,27 bars es una presión relativamente grande, ¿vale? Es una presión más grande que la atmosférica, ¿no? Es decir, aquí tenemos un valor de la presión esta un poco más grande que la atmosférica. Pero imaginaros que, claro, que esto es una presión, que es la presión que se tiene que encontrar el aire en la salida para poder tener esto. Pero la presión que hay en la salida de la tobera no es una decisión del aire, es una decisión nuestra. Si es una tobera de un cohete, pongamos por caso, la presión que hay en la salida es la presión que tenemos en la atmósfera a esa altura en la que se encuentra el cohete, ¿vale? Y no tiene por qué ser esta. Si es esta, está fantástico, porque entonces estamos en condiciones, lo que se llama condiciones de diseño de la tobera. Pero si no es esta, que es lo normal, entonces ya no estamos en condiciones de diseño. Entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, pues pasa esto. Pasa que tiene que crearse una onda de choque, porque sí o sí el aire tiene que salir a la presión que tenemos en la salida, ¿vale? Si esta presión que se encuentra el aire en la salida no es la que debería ser con flujo isentrópico, como hemos calculado aquí, todo esto lo hemos hecho con flujo isentrópico, entonces el flujo no puede ser isentrópico. Tiene que haber un cambio de entropía, ¿vale? Y este cambio de entropía se realiza con lo que se llama una onda de choque. ¿Una onda de choque qué es? Una onda de choque es, matemáticamente hablando, se parece mucho a lo que hicimos con el resalto hidráulico. ¿Recordáis cuando hicimos el resalto hidráulico que teníamos el número de Froude y decimos el número de Froude es más grande que uno tenemos y se encuentra con que a la salida se encuentra con unas condiciones que no puede soportar porque va demasiado rápido? Entonces el flujo en este canal tenía que hacer un resalto. ¿Lo recordáis esto del primer bimestre? Bueno, pues aquí es algo parecido. Una onda de choque es como si fuera un resalto, solo que en lugar de altura del canal estamos hablando de la presión del flujo, ¿vale? Y en lugar de la velocidad, pues estamos hablando del número de Mach. En lugar del número de Froude, estamos hablando del número de Mach, y en lugar de la velocidad, estamos hablando pues, de la velocidad, ¿vale? Esta figura de aquí lo explica muy bien. Esta figura de aquí está sacada del Kundu, aquí tenemos el link al Kundu, ¿vale? Entonces el Kundu explica con esta figura. Os la voy a enseñar, mirad. Aquí tenemos la presión total, es la presión que tenemos en el depósito, lo que entra en la tobera. Aquí tenemos la garganta, ¿vale? Que puede ser crítica o puede no ser crítica. Y aquí tenemos la presión en la salida. La presión que nos encontramos, que puede ser la atmósfera, puede ser un depósito de salida o lo que sea, ¿vale? Entonces, fijaros que en función de la presión que tenemos en la salida, por ejemplo, imaginad que tenemos A, el valor A. A quiere decir tenemos una presión muy baja, ¿vale? Lo veis, tenemos una diferencia. La presión en la salida siempre tiene que ser menor que la presión total, porque si no, no hay flujo, ¿vale? Incluso si es mayor, si es cero, no hay flujo, y si es mayor, el flujo es hacia atrás. Nos interesa que el flujo sea hacia adelante, que sea de salida. Por lo tanto, la presión tiene que ser menor. Si es un poco menor, que es lo que ocurre aquí en A, entonces la presión, fijaros, baja porque el fluido se está acelerando, llega a la tobera, tenemos una velocidad máxima y la presión llega a una presión mínima y luego se vuelve a acelerar. Pero fijaros que en ningún momento no tenemos por qué llegar a la presión crítica. La presión crítica, recordad que la calculamos con esto. La calculamos aquí atrás, vuelvo atrás y calculamos la presión crítica. La presión crítica es esto. P0, 2 partido por gamma más 1 elevado a gamma partido por gamma menos 1. Por lo tanto, es un número fijo. No sé si recuerdo, 0,5 algo, 0,57 creo que era. Un 57% de la presión total, ¿vale? Entonces, si en esta tobera, esta presión que tenemos en la salida me produce en la garganta una presión que no llega al 57% de la presión total, que se queda, por ejemplo, en el 80%, o el 60%, o el 70%, algo así, entonces no llegamos a la presión crítica. Y en ningún momento pasamos a sónico y, por lo tanto, mucho menos a supersónico, ¿vale? Entonces tenemos un flujo isentrópico, subsónico, todo el rato. Es esto.
¿vale? Existe una presión B, que es una presión muy puntual, ¿vale? Es una presión así muy puntual, en la cual justamente llegamos a flujo, esta presión en la tobera llega a la presión crítica al 57%, 56,8%, algo así, si mal no recuerdo. Llega a la presión crítica, pero es justo para llegar a la presión crítica y luego sigue como subsónico, no llega a pasar a supersónico, porque la presión no es lo suficientemente baja. Luego tenemos esta de aquí abajo, déjame que me salte las otras, la C, la D y la E, y bajo a la F. ¿La F qué es? La F es justamente la que hemos hecho en el ejemplo. Es una presión muy baja, tan baja que es capaz de producirme, es capaz de mantenerme el flujo. Fijaros, aquí llegamos a crítico y aquí la presión sigue disminuyendo porque ahora tenemos flujo supersónico y esto sigue actuando como inyector, ¿vale? Y por tanto la presión sigue bajando. La presión sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y la presión en la salida es tan buena, es tan cómoda para este flujo que no hace falta hacer nada. Ya sale a esta presión y ya está. Pero si la presión en la salida es mayor que la F y menor que la B, por ejemplo es C, entonces el flujo, ¿qué le pasa? Dice, ostras, yo estoy aquí bajando la presión, pero lo que me espera afuera es una presión mayor que la que yo llevo, por lo tanto no voy a llegar. Entonces, ¿qué hace? Hace un salto de presión y hace esto. Esto es una onda de choque, ¿vale? La shockwave. Esto es una onda de choque. La onda de choque, que fijaros que aquí está puesta de esta forma, ¿vale? La onda de choque se va a producir en un sitio u otro de la tobera, es decir, aquí lo he puesto en un sitio, en función de cuál es la presión que le espera fuera. Si la presión está C fuera más arriba, la onda de choque tendría que ser antes. Y antes quiere decir también más pequeña. De hecho, en B se puede considerar como que la onda de choque es pequeñísima, 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 se produce solamente en la garganta. A medida que la presión va bajando, esta onda de choque se produce cada vez más lejos de la pantalla, de la parte de la garganta, y cada vez es un salto mayor. Hay un salto mayor de presión y un salto mayor de entropía. ¿Vale? Se puede dar el caso de que tengamos en la salida, ahí pueden haber ondas de choque justo en la salida de la tobera. Y luego también pueden haber ondas de choque que se llaman ondas de choque oblicuas, que todavía son más complejas. Y si la presión es todavía menor que la F, que es la que se llama la presión de diseño, entonces en lugar de ondas de choque se producen lo que se llaman ondas de expansión, que es diferente. Son como que el fluido sigue expandiéndose todavía. No se ha expandido lo bastante y fuera de la tobera sigue todavía expandiéndose. Pero ahí no llegamos, ahí no vamos a hacer. Solamente vamos a hacer el cálculo de las ondas de choque aquí, normales dentro de la tobera. ¿Cómo se calculan estas ondas de choque? Hay unas expresiones matemáticas que no voy a pasar a deducir, las tenéis en los apuntes, las tenéis en cualquier libro, y aquí están simplemente puestas, ¿vale? No hacemos la deducción. La onda de choque, para calcularlo, se aplica, como siempre, conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía, ¿vale? Estas tres leyes que son las de siempre. Entonces, llevando esto a cálculo a la relación entre la densidad y la variación de presión, lo tenéis en los apuntes, lo tenéis en cualquier libro, lo podéis mirar, pero la fórmula es esta. Se llega a esto. La relación de densidades antes y después de la onda de choque, ahora vamos a cambiar de nomenclatura. 1 es condiciones antes de la onda de choque, 2 es condiciones después de la onda de choque. ¿Vale? Como sería como esto es la onda de choque, pues 1 es justo cuando entro en la onda de choque, 2 es justo cuando salgo de la onda de choque. ¿Vale? Entonces, me la relaciona las densidades con la variación de presiones. Esto es la presión que tenemos después de la onda de choque y aquí antes de la onda de choque. La presión siempre aumenta en una onda de choque, ¿vale? Siempre tenemos una presión mayor a la salida de la onda de choque que a la entrada. Y la velocidad siempre disminuye. Es decir, la conservación de la energía se sigue cumpliendo. Lo único que no se cumple es la conservación de la entropía. La entropía sí que varía y además siempre aumenta, ¿vale? Porque es un proceso espontáneo y, como sabéis de termodinámica, en los procesos espontáneos la entropía nunca puede disminuir, siempre aumenta, siempre hay un aumento de entropía, ¿vale? Y este aumento de entropía, bueno, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Se calcula de esta forma. Entonces, aquí hay la fórmula esta de la gráfica de esta variación de la entropía, ¿vale? En función de la variación de presiones. Entonces, fijaros que lo que os decía antes, si queremos que la variación de entropía sea positiva, la relación de presiones tiene que ser mayor que 1, ¿vale? Es decir, que tenemos que tener una presión mayor en la salida que la que entra, ¿vale? Entonces, a partir de la adimensionalización de esta relación con la presión dinámica y todo esto, se puede calcular un valor, que esto es una deducción matemática bastante compleja, y llegamos a esta fórmula. Aquí nos dice la relación de presiones
en función del número de Mach de entrada en la onda de choque. Que este número de Mach de entrada de la onda de choque siempre es mayor que 1. Siempre una onda de choque solamente se puede producir cuando el flujo es supersónico. No tenemos ondas de choque de flujo subsónico, ¿vale? Entonces, cuando el flujo es supersónico, se produce una onda de choque. Tenemos aquí Mach 1, lo ponemos. Si el número de Mach 1 es mayor que 1, entonces esta relación también saldrá mayor que 1. Esta relación la tenéis aquí, ¿vale? Cuando el número de Mach es mayor que 1, esta relación es también mayor que 1, ¿vale? Y entonces, esto ya, fijaros, da la relación entre el salto de presiones que obtenemos en función únicamente del número de Mach que entra. Nosotros tenemos el número de Mach que entra en la onda de choque, podemos calcular automáticamente el salto de presión que se produce. Lo tengo por aquí en una función, ¿vale? Y luego, por otro lado, también se puede calcular cuál es el Mach de salida. Y la relación es esta. También se puede hacer, pero la deducción matemática no es sencilla. Si alguien quiere entretenerse, que lo haga. Y si no, simplemente os apuntáis esta expresión, ¿vale? Esta expresión de aquí es el número de Mach en la salida en términos del número de Mach en la entrada. Y fijaros que solamente es función del número de Mach en la entrada y de la gamma. Y se puede demostrar que si este Mach de entrada es mayor que 1, el Mach de salida es menor que 1. ¿Vale? Siempre. ¿Vale? Por lo tanto, en una onda de choque, conceptos que repasamos, el flujo A tiene que ser supersónico, por tanto el Mach es mayor que 1. En la salida la presión siempre aumenta, la entropía siempre aumenta y el número de Mach pasa a subsónico. ¿Vale? Pasa de supersónico a subsónico. Además con una relación unívoca, es decir, solamente para un cierto Mach de entrada a la onda de choque hay un cierto Mach de salida a la onda de choque, con esta relación de aquí. ¿Vale? Vale, otras relaciones, que también la deducción puede ser compleja y no la pongo, simplemente os las apuntáis. La relación de velocidades es la misma que la relación de densidades, solo que al revés. La densidad aumenta, la velocidad disminuye. ¿Vale? Pero es la misma. La relación de temperaturas, este carro de aquí. La relación de presiones totales, porque esto es algo que tampoco he explicado, pero que voy a explicar ahora. La relación de presiones totales, esta es la relación de aquí. Mirad, la temperatura total en una onda de choque no cambia, porque la onda de choque es adiabática. Estamos haciéndolo en conceptos de adiabático, ¿vale? Tenemos la hipótesis de que es adiabática, ¿vale? Pero la presión total sí cambia. Sí cambia porque, aunque es adiabático, no es isentrópico. Y como no es isentrópico, estamos aumentando la entropía, y al aumentar la entropía la presión total baja, ¿vale? ¿Y cuánto baja? Pues lo que me dice esto. P sub 0 sobre P sub 0,2 sobre P sub 0,1. Este número es menor que 1, ¿vale? Bueno, estas funciones se encuentran en otro paquete del Sikitairo, que es para gas dinámico, ¿vale? Que es el módulo shocks, ¿vale? De ondas de choque. Entonces podemos, dentro de shock hay un paquete que es el normal shock, que lo podemos entrar con NS, ¿vale? Y le decimos cuál es la Mach de entrada en el shock, ¿vale? Pero la versión que yo instalé del Sikitairo, ahora no lo sé cómo está, del Sikitairo no tiene nada más, solamente tiene esto, es decir, el Mach de salida y la relación de presiones, y ya está. El resto de funciones las voy a definir yo aquí, las tengo aquí definidas, pero es que son fáciles. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Alguna pregunta de momento de lo que tenemos? ¿No? Vale. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a ir con la misma tubera que teníamos antes, ¿vale? Que teníamos una presión en la salida, la recordamos, 1,27, 1,28 bars, ¿vale? Si Gustavo dice todo entendido, pero Gustavo, tú vas con ventaja. Yo pregunto a los demás. ¿Lo habéis entendido esto? Vale. Genial, me alegro. Porque es un tema muy chulo. A mí me gusta mucho este tema. Y además, como son cosas que no lo vemos cada día. Entonces aquí dice, vamos a suponer que esta presión... Esto, dice, Paula dice, tenemos que hacerlo a mano en el final. No, no. A mano no. ¿Por qué lo vais a hacer a mano? Ah, no, porque luego os enseñaré que hay tablas. Hay tablas. ¿Vale? Que si queréis, en el final vais a tener lo mismo, vais a tener los problemas y entonces tenéis acceso a todo lo que queréis. Es decir, hay aplicaciones del móvil que os calculan esto. Hay páginas web que os calculan esto. Podéis instalar Atenea, Anaconda y os bajáis este notebook y lo utilizáis. O podéis utilizar tablas, como queráis. Pero a mano, yo no lo haría a mano. Es decir, yo esto no en la vida lo he hecho a mano.
Con una calculadora, tú imagínate poner todas estas expresiones en una calculadora. Tienes un pequeño fallo y te mueres. ¿Vale? No la que sea. Vale, entonces imaginaros, la presión de diseño de esta tobera en la salida es 1,28 bares. Y ahora decimos, pero imagínate que nosotros tenemos en la salida un depósito o un ambiente en el que tenemos 6 bars. Yo qué sé, porque estamos en la atmósfera de Venus, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Entonces se pide, habrá una onda de choque, evidentemente. Entonces se pide, calcula la onda de choque, cuál es el Mach que entra en la onda de choque, cuál es el Mach que sale en la onda de choque y el área en la cual se produce esta onda de choque. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es comprobar que hay una onda de choque. Si el flujo fuese isentrópico, con el área que tenemos en la salida, el número de Mach subsónico en la salida, entonces aquí hay una función en isentropic, ¿vale? Que fijaros que se llama Mach from area ratio. Abro un paréntesis. Alguien puede decir, ostras, pero yo cómo sé esta función, no sé si en métodos lo han explicado, pero en entornos de desarrollo normales, como es por ejemplo el Jupyter Lab, normalmente cuando tú pones un isentrópico, lo tienes definido, pones un punto y empiezas a escribir algo, te hace una sugerencia de las funciones que él sabe que existen en este paquete, en este objeto, ¿vale? Y entonces te deja autocompletar de alguna manera, ¿vale? Es decir, esto, no sé, por deciros algo, es que yo aquí pongo es isentropic, yo aquí le pongo el... ¿Veis? Y le he puesto ahora el tab, la tabulación, ¿vale? Y me dice todo lo que hay en el isentropic, ¿vale? Y tengo estos. Entonces, en general, en particular, me dice este, Mach from area ratio, ¿vale? Entonces, Mach from area ratio me da dos valores, un valor subsónico y un valor supersónico, ¿vale? Entonces, el primer valor que me expulsa o que me ofrece es el subsónico y el segundo valor es el supersónico. Yo me quedo con el subsónico, ¿vale? Entonces, el Mach subsónico para salida de flujo isentrópico sería 0,372, ¿vale? Entonces, en la salida 0,372, el Mach de la salida, espérate un momento, ¿eh? El Mach en la salida debería ser entonces 900.000 pascales. Esto estamos hablando, fijaros, estamos hablando de, lo que hemos hecho es calcular el B. ¿Lo veis? En el B no hay onda de choque, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero la relación de áreas es la misma y es flujo isentrópico. Entonces, el B me da 9 bars. 9 bars. Entonces, las condiciones de diseño era 1,3 bars. Y la condición de flujo isentrópico sin onda de choque son 9 bars. Y lo que yo tengo son 6 bars que está en medio. ¿Vale? Por lo tanto, tengo flujo supersónico en algún sitio y tengo una onda de choque. ¿Sí? Si yo hubiera tenido una presión mayor de 9 bars o mayor de 9 bars, entonces habría tenido un flujo subsónico. 9 bars es justamente, vuelvo otra vez arriba, esto, y un valor mayor que 9 bars, pues sería, pero menor que la presión total, evidentemente, que la presión total no recuerdo ahora cuánto era la presión total. No la recuerdo. La presión total era... ¿cuánto era? 10, ¿no? 10 bars. Eran 10 bars. Está entre 9 bars y 10 bars, pues entonces lo que tendríamos sería esto, un flujo subsónico sin siquiera llegar a sónico. ¿Vale? Vale, entonces como tenemos 6 bars que está en medio, claro que ya lo hicimos así, porque si no el ejemplo no tendría gracia, entonces pues ya pues nos encontramos con esto. Es mayor que los 6 bars, ¿vale? Así que el flujo está bloqueado, ¿vale? Y tenemos una onda de choque. Está bloqueado porque las condiciones son sónicas. Fijaros una cosa interesante. 8, dice Ignacio, no, teníamos 10, que si mal no recuerdo era 10. Lo que era 8 eran 800 Kelvin, era la temperatura. Fijaros en una cosa interesante, vuelvo otra vez atrás, ya sé que es un poco mareo, pero es que me hace falta. A partir de aquí, a partir de la B, en todas estas condiciones, B, C, D, E, F y G, el flujo másico es el mismo. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. En todos estos flujos que tenemos aquí, en todas estas condiciones de presión que tenemos salida, B, C, D, E, F y G, el flujo másico es el mismo. Flujo másico que lo calculamos con esta expresión que teníamos aquí arriba. Flujo másico que lo calculamos con esta expresión. P sub 0, raíz cuadrada de RT sub 0 con la gamma, y aquí tenemos la gamma. Y la A asterisco. ¿Vale?
En todas estas condiciones el flujo másico es bloqueado y es el mismo. Solamente es diferente para cualquier presión que haya entre 0, o sea, entre 1, perdón, entre la presión 0 y B. Ahí sí que ya no es el flujo bloqueado porque no tenemos flujo sónico, porque no llegamos a tener la presión sónica en la tobera y por tanto tenemos todo este rango de presiones. Cuanto más nos alejamos de la presión total, más grande es la presión. Va aumentando aquí, de esta línea de aquí, va aumentando el flujo, perdón, no la presión, va aumentando el flujo, va aumentando el flujo, va aumentando el flujo y en B se establece. Y ya está, ya no somos capaces de aumentarlo más. ¿Vale? Esto les pasa a los cohetes, ¿eh? Los cohetes tienen un flujo másico que es el que es, ¿vale? Y no pueden aumentarlo a no ser que aumenten la presión total, que es lo que hacen, a no ser que aumenten la presión en la combustión, en la cámara de combustión, ¿vale? Si aumenta la temperatura en la cámara de combustión, mete más energía, entonces sí que tiene más flujo, ¿vale? Pero cuando cambian las condiciones fuera, condiciones exteriores, en la tobera del cohete, el flujo le da igual, va a ser siempre el mismo. No quiere decir que sea el mismo el Mach, ni la velocidad, ni la temperatura, todo cambia, pero la combinación de todas estas cosas para obtener un flujo siempre es la misma, ¿vale? Vale, seguimos. Entonces, como el flujo es sónico, que ponemos aquí, el flujo está bloqueado y tenemos una onda de choque. Primero tenemos que calcular cuál es la temperatura en la salida. De esta forma, cuando calculamos la temperatura en salida, podemos calcular cuál es el número de Mach en la salida, ¿vale? Ya que tenemos la temperatura total que se conserva, ¿vale? No así la presión total, pero la temperatura total sí. Entonces, para calcular la temperatura en la salida, usamos el flujo másico. Como está bloqueado, pues sabemos cuánto vale. El flujo másico es A asterisco, la área de salida por la densidad de salida por la velocidad de salida. Este flujo másico lo conocemos, es el mismo que teníamos antes, va 1,86, no recuerdo ahora. Tenemos por aquí cerca. Ese ruidito que escucháis es el ratón, ¿eh? El ratón del ordenador que hace este ruidito. 2,86 kilos por segundo. ¿Vale? Entonces, si tenemos 2,86 kilos por segundo, es conocido. Perdón. Tenemos el flujo másico, ¿vale? Que es el área de salida por la densidad de salida por la velocidad de salida. Y la velocidad de salida es el número de Mach. Vale, es posible obtenerlo todo en términos de la presión y de la presión a la temperatura. Aquí he utilizado la ecuación de los gases perfectos, que he puesto que la ρ es la P partido por RT, y la velocidad, que lo he puesto como en relación con el número de Mach, me parece, o no sé cómo lo he hecho esto, con la velocidad. Yo creo que sí, que lo he hecho con la velocidad, con el número de Mach y luego con la ecuación de Bernoulli. ¿Vale? Bueno, total, operando todo esto se puede hacer así. Entonces, si invertimos esta expresión, encontramos una ecuación de segundo grado para la inversa de la temperatura. Y resolviéndola y conservando solamente la solución positiva, claro, pues se encuentra esto. Entonces, esto lo he puesto en una función. Me he definido una función de Python, ¿vale? Que es esta, que es, calcúlame la temperatura de salida en términos de cuál es el flujo másico, cuál es el área de salida y cuál es la presión de salida. Bueno, lo único que he hecho ha sido meter esta expresión de aquí. Entonces, al definir esta función, y aquí lo utilizo. El flujo másico es lo que yo antes tenía definido, que era el flujo másico en la salida, que eran los 2,86, el área de salida y la presión de salida. Y me encuentra la temperatura de salida, 753,62 kelvins. ¿Vale? Y ahora, con esta temperatura total y la temperatura de salida, podemos calcular cuál es el Mach que tenemos en la salida, invirtiendo la ecuación de Bernoulli. ¿Vale? Pues, esto es fácil, ¿vale? Simplemente esto es la inversión de la ecuación de Bernoulli. Encuentra que el Mach de salida es 0,555. ¿Vale? Esto quizá lo he hecho muy rápido. Lo hago un poco más despacito, vuelvo a repetirlo. Lo único que he hecho es el flujo másico, que es constante, que es el flujo másico sónico, porque tenemos condiciones sónicas, por tanto son los 286, no ha cambiado. Lo he puesto en términos de las condiciones de salida. Aquí he aplicado la ecuación de los gases ideales y he aplicado la ecuación de Bernoulli, ¿vale? Con el número de Mach, ¿vale? Que la velocidad de salida, recordad que era el número de Mach de salida multiplicado por la temperatura. Entonces, utilizando la ecuación de Bernoulli, ¿vale? Fijaros, lo he puesto todos en términos del número de Mach, pero el número de Mach es también en función de la temperatura,
¿vale? Y por lo tanto lo he puesto todo en términos de la temperatura total. Perdona, la temperatura de salida, ¿vale? Entonces me sale una ecuación que el número de flujo másico es función de la presión de salida, que es conocida, el área de salida, que es conocida, y lo único que es desconocido es la temperatura. Entonces le doy la vuelta a esto y pongo la temperatura en función del flujo másico. Fijaros que está aquí abajo, flujo másico, aquí tengo el área de salida, presión de salida, ¿vale? Y ya está, y la temperatura total. Como todo eso lo conocemos, pues nada, me defino una función para calcular esto. Y me da la temperatura de salida, y luego, una vez tengo la temperatura de salida, con la ecuación de Bernoulli, encuentro el Mach de salida, 0,555, ¿vale? Y ahora con este Mach ya podemos calcular cuál es la presión total. La presión total es, recordad que es, de nuevo, la ecuación de Bernoulli. Pero la ecuación de Bernoulli, como tenemos un Mach de salida que es diferente, ¿vale? Tenemos la relación de presión entre presión total, aquí sí que estamos utilizando flujo isentrópico, ¿vale? Y me da la presión total que tengo en la salida, 740 pascales, 740.000, 7,4. Entonces, fijaros, antes teníamos una presión total de 10 bars. Si el flujo hubiera sido isentrópico, esa presión total de 10 bars la habríamos mantenido. Ahora tenemos un flujo que ha empezado con 10 bars, pero a la salida tiene 7,4 bars. Hemos perdido 2,6 bars por el camino. Esos 2,6 bars, ¿dónde se han perdido? En la onda de choque. ¿Vale? De presión total. Entonces, de presión total hemos perdido eso en la onda de choque. Entonces, aquí yo he definido otra función, que es la relación de presión total en 2 sobre la presión total 1 en función del número de Mach 1. Lo único que he hecho ha sido pasar al lenguaje Python esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí. ¿Vale? Que es un carromato, es un carro. Es lo que decía antes Paula, hacerlo esto a mano. Entonces, imagínate, Paula, hacer esto a mano. O sea que yo aquí lo que he hecho es calculado una expresión, he calculado la otra expresión y luego las he multiplicado. Es lo que hago aquí. Es lo que hago aquí. ¿Vale? Término 1 es este carromato de aquí. Término 2 es este carromato de aquí, que era el segundo. Y lo que devuelvo es el producto de los dos. ¿Vale? Y de nuevo también definimos la ecuación que queremos resolver. Yo defino un Mach 1, ¿vale? Que es, me calcula la P0 multiplicado por esta P0 en 0,2 menos 0,1 menos P02. Claro, esto es porque es complicado, porque fijaros que aquí lo que estoy haciendo es algo un poco más complicado. Yo quiero calcular cuál es el Mach de entrada en la onda de choque, ¿vale? Sabiendo cuál es la presión total que tengo. Entonces, lo que tendría que hacer es ir probando diferentes números de Mach para ver cuál me da esta relación de presiones, ¿vale? O con una hoja de cálculo, con una tabla, sería más fácil, porque yo podría entrar por la relación de presiones y busco el número de Mach. Pero aquí no es tan fácil. Tendría que dar la vuelta a esta expresión. Mirad. Tendría que dar la vuelta a esta expresión. Esta expresión tendría que dar la vuelta. Quiero calcular el número de... Aquí tengo la relación de presiones totales en función del número de Mach. Pero quiero al revés. Quiero el número de Mach en función de la relación de presiones. Os podéis imaginar lo que puede costar esto. ¿Vale? Con Python es muy fácil. Porque con Python lo único que hago es que defino una función que es lo que yo calculo a partir de las relaciones de presiones, ¿vale? Y la presión total que tengo, ¿vale? Entonces defino como la resta. Y luego ahora lo que le digo es, tengo aquí un paquete que es el SciPy, que es el Python científico, tengo un paquete que es de optimizar y tengo un paquete que es el FSOL. Le digo, resuélveme esto, ¿vale? Entonces me resuelve y me da el Mach 1, para el cual esta función de aquí se hace 0, ¿vale? Es esto. Con unas tablas es más fácil. Luego os enseñaré unas tablas y veremos que da lo mismo. Entonces, el número de Mach en la entrada de la onda de choque es esto, según esta relación, 1,96. Mayor que 1, casi 2. Y por lo tanto, el número de Mach a la salida de la onda de choque sí que la podemos calcular con el Scikit, Aero, que es una onda de choque normal. Le damos el número de Mach que entra y me dice cuál es el número de Mach que sale, ¿vale? Que me dice una onda de choque normal, entonces le digo, el Mach 2 es el número de onda de choque normal, pues con el Mach 2. Y me lo da, 0,584, menor que 1. Entramos con 1,96, salimos con 0,58. ¿Vale? Y luego además también tengo una función que me dice cuánto vale la relación entre A y A star, A asterisco, la asónica, que multiplico por la asónica que yo tengo y me da
el área donde se produce la onda de choque, A sub C. Me dice esto, el área de la onda de choque se produce en la sección donde tenemos el valor de 82,65 centímetros cuadrados. Por encima de 20, por debajo del área de salida, que no recuerdo ahora cuánto era, que lo habíamos calculado antes, me parece que era 36, ¿no? Algo así. No la recuerdo, ¿eh? Pero me suena como que era el área de salida, la tenemos calculada por algún sitio. El ejemplo 1. El ejemplo 1 lo habíamos calculado. Flujo másico, área de salida, 33,75. Wow, es decir, 33,75 y aquí, ¿dónde se produce la onda de choque? En 33,75 y la onda de choque se produce en 32,65, es decir, realmente está muy, muy cerca de la salida. Se produce una onda de choque muy fuerte, muy cerca de la salida. ¿Vale? Ya está, una vez tenemos este Mach en la salida y la temperatura, podemos calcularlo todo. Podemos calcular la velocidad, 305 metros por segundo, subsónica, la densidad y, tachán, magia, flujo másico. ¿Cuánto da el flujo másico? 2,86 kilos por segundo. A pesar de haber pasado por una onda de choque, ¿eh? ¿Qué os parece? Y prácticamente con esto hemos calculado, hemos acabado el curso. Es todo lo que quería explicar. ¿Qué os podría explicar yo ahora así como complemento? Ahora ya todo lo demás sería complemento. Con esto ya está todo explicado. Os he explicado flujo bloqueado, os he explicado las ondas de choque, cómo calcular las ondas de choque. Ya lo veis que es relativamente complejo, pero si tenéis... esperad un momento porque os enseño, por ejemplo, es que hay un montón de aplicaciones en Internet. Shock Wave Calculator. Yo había visto alguna vez alguna. Aquí hay una de la Universidad de Virginia. No, pero esta es bastante antigua. No más. Vale, mirad. Por ejemplo, esta la había utilizado alguna vez. Aquí tenéis Aerodynamic Compressible Aerodynamic Calculator, ¿vale? Aerodinámica de flujo compresible. Esto es de la Universidad de Virginia, creo. Si mal no recuerdo. ¿La veis, no? Esta página web. ¿Sí? Entonces aquí tenéis relaciones para flujo isotrópico, isotrópico con un gas perfecto con una cierta gamma, 1,4. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos input. ¿Cuál es el input? Le dice, el número de Mach. Vale, pues calcúlame. Pues con el número de Mach te dicen, vale, el número de Mach es 2, la relación de presión con la presión total, la relación de la presión con la presión crítica, que es 0,24, ¿vale? La relación de las densidades con la densidad total. Esto no le hagáis caso, 30 grados es el ángulo de Mach, esto no lo he explicado, ¿vale? Y ya está. Y el área sobre el área crítica es esto, 1,68. Podéis entrar, en lugar del número de Mach, podéis entrar en la relación de temperatura. ¿Vale? Decimos la temperatura sobre la temperatura total, 0,8, por ejemplo, y que te calcula. ¿Vale? Entonces, el número de Mach, 1,12, ¿vale? Pero más interesante, esta relación de números de ondas de choque normales, ¿vale? Para un número de Mach, también por una gama de 1,4. Por ejemplo, podemos entrar, mirad, en la relación entre P02 y P01. Aquí lo podíamos haber hecho, ¿vale? Que lo habíamos hecho antes con el Júpiter y teníamos que la relación de presiones era... Déjame que ahora lo estoy consultando porque no lo recuerdo, no tengo memoria. P02 sobre P01 teníamos 7,4 dividido por 10, por tanto 0,74, ¿vale? La relación esta era 0,74, era la relación que tenemos en el problema anterior. Efectivamente, el número de Mach en la entrada dice 0,96, lo mismo que hemos calculado nosotros. Y el número de Mach en la salida, 0,58, lo mismo que hemos calculado. ¿Vale? Ignacio está preguntando, ¿qué es lo que entra en el parcial 2? Pues todo lo que hemos hecho en el parcial 2. ¿Qué hemos hecho en el parcial 2? Hemos hecho análisis dimensional, flujo con viscosidad dominante, flujo ideal y potencial, capa límite y flujo compresible. Esto es lo que entra en el parcial 2. Yo os prepararé una lista de ejercicios que podéis hacer de flujo compresible. Yo, si queréis, a mí no me importa que nos quedamos un rato más y hacemos algún ejemplo más.
¿vale? No sé, son casi media, ¿eh? Y yo creo, me imagino que debéis estar... Yo dejo ya de grabar, ¿vale? Porque esto ya ha acabado la clase por ahora.